Mientras crece la construcción de comunidades satélite alrededor de las ciudades, barrios cerrados, nuevas zonas residenciales y clubes de campo, en un tiempo caracterizado por una de las revoluciones más importantes, la científico-tecnológica, cientos de antiguos poblados, algunos muy cercanos, sus historias y proyectos de vida de sus habitantes se encuentran al borde de la extinción. A partir de una investigación académica realizada hace algunos años, que incluyó un extenso trabajo de campo, se descubrió que más del 40% de las localidades rurales del país fueron perdiendo población y por lo tanto, en un futuro, solo serán un punto en el mapa o quizás de allí también sean borrados. La Argentina que desaparece, tal la denominación con la que pensamos subtitular este programa, es también el fin del sueño de un país pujante y desarrollado, con su territorio ocupado y una población orgullosa de ser hija de esta tierra. Posiblemente la línea de Huinca-Renancó, Cañada Verde, la Nacional, La Penca, Buena Esperanza, sea la línea que más he pasado trabajando, lógico, ¿no? A ida y vuelta con los trenes en 27 años que anduve arriba de la máquina. Esa fue la línea más generalizada, la más... Porque después había otras líneas. Estaba la de acá a Buchardo, a Rufino, estaba la de Ará, pero no las transitábamos tanto como esa. Era la estación Ingeniero Malmen, que tiene otras características y otro valor para usted, valor de tipo arqueológico. Sí, ya, ¿no? Es otra cosa. Otra de sus pasiones. Ingeniero Malmen, posiblemente esa estación le dedicaron el nombre al ingeniero que estaba en ese momento haciendo la vía, que es una perfección. Esas vías son perfectas, porque tienen desagües, tienen alcantarillados, que nunca estuvieron con agua, pero cuando vino la inundación pasó todo el agua por ahí. O sea que tenían una perfección en la hechura. Claro, en los niveles y todo eso fue perfecta. Y habrá sido el ingeniero el que habrá hecho esas obras tan maravillosas. Y pasaban por allí, por Ingeniero Malmen, digo, trenes de pasajeros y también cargueros. Y cargueros y pasajeros mixtos, los fruteros, trenes de petroleros, los carboneros. En esas épocas andaban las máquinas de carbón, también se sacaba y pasaba por ahí, ¿no? a carbón. Y a poco de Ingeniero Malmen, la Nacional. Claro, es la estación que le sigue más o menos unos 12, 13 kilómetros más allá de Malmen. Está la Nacional. ¿Era más importante? Digamos que sí, por lo que lo vi. Al menos la Nacional tenía un comercio, bastante surtido, y carnicería tenía en esas épocas que pasé al principio, y cosa que no tenía Malmen. Claro. Hay una Argentina que pareció hacerse realidad en las primeras décadas del siglo pasado y en la que creyeron los miles de habitantes que ocupaban cientos y cientos de localidades, inmigrantes y trabajadores de la tierra próspera que veían crecer con expectativa y esperanza a sus pueblos, criollos que eligieron vivir en el lugar donde no solo encontrarían trabajo, sino también educación y oportunidades de progreso para sus hijos. En las primeras décadas del siglo XX,
Todos estos pueblos lograron reunir un buen número de habitantes y la gente valoraba vivir junto a sus raíces, su cultura y costumbres, y destacaba aspectos positivos de la vida cotidiana, como la tranquilidad, la solidaridad entre vecinos y la vida social intensa que se expresaba en lugares como el que vamos a ver, en el que los parroquianos se encontraban, pero donde también se reunían las familias para bailes y otros eventos. Donde la cruz del sur señala el rumbo, donde la tierra larga es lozanía, guarda la pampa una historia adormecida de amor, de monte, arisco y lejanías, antojo de la vida del desierto. Dos mundos se enlazaban esa noche, tocados de un amor sin esperanzas, latiendo. Un de verdadero pasión salón de sin época, reproche. doctor Cámpora, de 1907. 1907, así acredita la portada con la fecha inscrita, ¿no? Realmente hermoso, viejo boliche de aquellos. Y este boliche, como se les decía, como ves, es un salón grande que en realidad supera lo que eran las dimensiones habituales de un boliche común. Techo alto, ¿no? Fundado allá, hecho en 1907, apenitas había pasado el ferrocarril en 1902, el ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, ¿no? Que arrancaba en 1906 por una ley de la Nación de aquella época del gobierno de Roca. En 1896 arrancaba desde Rufino con el propósito de llegar hasta Mendoza, ¿no? Al oeste cuyano. Y aquí se instala la estación donde estamos ahora, que es la estación de la Nacional, aproximadamente a 30 y pico, casi 40 kilómetros de Villa Huidobro, ¿no? De Cañada Verde, de la estación de Cañada Verde, que es el nombre original. Y bueno, de familias que fueron empleados ferroviarios, del jefe de la estación, que eran casi siempre funcionarios trasladados y estaban de época, con carácter transitorio de época en época, y por supuesto también de vecinos de establecimientos rurales que se fueron fundando, Estancia La Malena, bueno, varias, ¿no? La Loma, y de la población rural de esos establecimientos se nutría este boliche, que era el lugar de encuentro, ¿no es cierto? Yo recuerdo por referencias de mi abuelo, que fue amigo de quien durante muchos años regenteó y explotó este negocio, que era don Juan Oxandaburu, anécdotas de esos encuentros, ¿no? Y cómo me contaba mi abuelo, y personas mayores que no han llegado a conocer funcionando, algunos que todavía pueden dar fe de ello, cómo se reunía la gente de los lugareños de aquí, trabajadores rurales, un poco a curtir su necesidad de confraternizar, de conversar, los fines de semana, días domingos, casi siempre. Se jugaba a las tabas, ocasionalmente se organizaba una carrera cuadrera. Y por supuesto, guitarra de por medio, comentarios de por medio, algún paisano solo curtiendo su soledad, vinito de por medio. Aquí en este hermoso boliche que estamos viendo, ¿no? Se pueden apreciar, la cámara ha tomado, creo, los estantes que quedan, son estanterías originales, ¿no? El techo original. Debemos agradecer... El mostrador original, ¿no? Mostrador donde se habrán apoyado más de algún paisano de aquella época. Estamos hablando de... Acodado los paisanos, de comienzo siglo, de... ¿no? Claro, del siglo. Exacto. Cabe, yo creo, el agradecimiento a quien nos permitió el ingreso a este local, que hace aproximadamente 4 años que está ocupando este lugar, haciendo sus tareas habituales, que es mi amigo Dante Pascal, que seguramente puede contar algunas cosas. Efectivamente. Y bueno, hablaba el doctor Cámpora de las estanterías, el mostrador, el techo. Es digno de observación también, ¿no? Una fortaleza, una construcción original. Sí. Realmente una fortaleza. Y fíjate, Graciela, circunstancias coincidentes lindas, ¿no? De la vida. Hace aproximadamente 3 años, no creo que más de eso, en este mismo lugar donde estamos, se reunió un grupo de aficionados a las cabalgatas, en una cabalgata que se hizo desde aquí, de los Montes del Cuero hasta Villa Sarmiento. Y aquí estuvieron todos, gente mayor, gente joven, chicos, chicas, con sus ropas rurales y sus caballos guardados en un corral acá vecino.
recordando todo y disfrutando la visión de este hermoso salón de época, ¿no? De los que ya no se encuentran. El ferrocarril nos pone en sintonía con el origen, ese caldero extraño y sensitivo donde se cuecen las aleaciones de las que provenimos muchos de nosotros. Donde había una estación, se fundaba una escuela, se instalaba una fonda, un almacén de ramos generales, como veíamos recién. Yo estoy para cuidar el lugar acá. Es un lugar muy tranquilo, algo que alguna vez fue un momento de distracción para la gente que estaba acá en el campo, ¿no? Claro. Se juntaban los fines de semana, mucha gente de acá, de alrededor de las estancias. Y bueno, es lo que yo tengo en conocimiento, porque yo no tengo mucho tiempo acá en este lugar, ¿no? Usted me decía que son unas pocas familias que quedan en los En el lugar. alrededores. Sí. Sí, quedamos muy poco. Hoy con el tiempo, día a día, va quedando menos, siempre. Y las grandes estancias que por supuesto se conservan. Eso sí, siguen en pie, en más o menos, qué sé yo, antes en las estancias había mucha cantidad de gente, hoy hay cada vez la mitad o menos. Más grande, vamos, sí, más. Pero no dejaba de pasar de 4 casas o 5, ¿eh? Claro. La estación, el negocio sí era grande, toda una esquina completa. Se ve que en esa época lo hicieron con mira de que esto va a venir, y se quedó ahí nomás. Sí. Como todos los pueblos que nacían a la vera del ferrocarril, Casi, ¿no? y estos son todos los que nacieron a la vera del ferrocarril, casi todos. María de los Ángeles de Fernández, la familia Fernández hace 20 años que vive aquí, que está al cuidado de esta estación de trenes. Esta estación, sí, hace 20 años. 20 años. La verdad que esta es como nuestra casa. Porque tenemos una casa en el pueblo, pero cuando venimos acá, qué sé yo, uno la limpia, acomoda, la arregla, siempre tiene limpito, porque es como nuestra casa. Seguro. O sea, más allá de que por ahí la estación de ferrocarril se la otorgó a mi marido porque es hijo de ferroviario, es como que, bueno, uno se siente dueño, no es dueño, pero es como dueño ya de que, bueno, sabe que uno no lo van a venir a sacar de acá. Desde luego. Entonces, Y uno lo así la cuida. tratan, ¿no es cierto? Sí, La sí. condicionan, la Sí, protegen, sí. la conservan Sí, en su modo original. Me decía María Sí. de los Ángeles que es la única en esta línea que ha quedado Sí. plantada. Es la única que ha quedado plantada, porque la de la penca, cuando sacaron un puestero que había en la Zara, en menos de un año se llevaron hasta el galpón. Lo agarraron Claro. con la motosierra, se llevaron el galpón, el piso, las ventanas, todo, todo. La desvalijaron en menos de un año, que era la que quedaba esta y la penca. Sí. Y bueno, y ahora queda esta nomás. Y Nada esta más. también ha sufrido los embates de la naturaleza. Sí, y sí, sí. Vemos que en el galpón falta una parte, un alero, ¿no? Del Sí, techo, eso sí, que fue un viento. Eso fue un ventarrón muy grande, hace más o menos 3 años que pasó por acá, en verano, esos vientos de verano que son realmente peligrosos y bueno, nos bajó también el andén, que mi marido lo levantó. Si no estaría parado, tal cual, porque más de uno ha venido y le ha dicho, negro, ¿para qué tenés ese galpón ahí parado? ¿Qué no sirve? Déjalo ahí, si a mí no me molesta. Y así está parado. Y así va a quedar. Y las inundaciones también pasaron por aquí. Sí, también. O sea, el año pasado, sin ir más lejos, en la escuela ya no se podía pasar, así que usaron la callecita, que se le dice, que sale del paso a nivel al otro paso a nivel. Entonces se usó esa calle para poder pasar y después, bueno, acá le vinieron a pedir a Miguel los del consorcio, algunos durmientes, para poder levantar en el puente, para que pasaran por arriba la vía, porque no había forma de poder moverse para el otro lado, no había forma de pasar, si no era por la vía. Digamos, y aquí No, acá no. la inundación no causó demasiados acá no. efectos. No, por suerte acá no. Sí, en la escuela, bueno, de la escuela para allá, que realmente no se podía pasar y era impresionante las lagunas que había.
Pero no, acá por suerte nosotros no. Y bien, estamos en un alto más. Claro. O sea, se nota que está un poquito más arriba de lo que es el nivel de la calle. Ingeniero Malmen, La Nacional, Los Alfalfares, Lecueder, etc. Este es el país que lucha contra el olvido. Pueblos que fueron mojones, estaciones ferroviarias, están en vías de extinción a causa del levantamiento de ramales, desempleo, tecnificación del campo, declive de la actividad económica y estructura de servicios deficiente. Y a la escuelita que está a pocos pasos de aquí, ¿cuántos chicos concurren? Y hoy más o menos habrá unos 8 alumnos. ¿Son todos hijos de empleados de acá, sí, de acá de la estancia alrededor. El aspecto de estos lugares no cambió mucho de un siglo a otro, a pesar de que varió su entorno natural. Predominan viviendas abandonadas, semidestruidas, como en este caso, en que se adivina la presencia fantasmal de esta casa, lo que ha sido en otros tiempos algo amplio y suntuoso para la época. Hemos abordado hasta aquí las causas del despoblamiento en lo social. Cuando se analiza lo productivo, se nota que en esta región se dieron dos fenómenos: el desplazamiento de la ganadería por la agricultura, prueba de ello la caída en el stock bovino y una fuerte concentración de la propiedad de la tierra. La desaparición del pueblo se concreta a partir de la emigración del último grupo de jóvenes y el fallecimiento de aquellos viejos que han preferido morir junto a su pueblo. Y para el tramo final, reservamos al señor Juan Carlos Belforte y el doctor Delmar Cámpora, historias de esas que guarda la pampa, donde la tierra larga es lozanía, monte arisco y lejanía. Una región de tránsito por el hecho inevitable de que tiene agua salada. Esta laguna que vemos que se llama, esta laguna se llama Tromencó, que en la lengua dungunche, lengua ranquel, lengua de la gente, como se dice, significa agua de las totoras, de los carrizales, ¿no? Tromem es totora o carrizal y co es agua. Por supuesto que esta región vendría a ser algo así como el portal de los Montes del Cuero, según dice el coronel Lucio B. Mansilla en su obra Una excursión a los indios ranqueles. Él pasó por aquí en ese viaje memorable que hizo a celebrar el Tratado de Paz con las tribus ranquelinas del cacique Mariano Rosas, allá en marzo de 1870. Pasó por aquí, era parte de la trayectoria, y acampó aquí también, y él hace referencia a que esta fue el portal de los Montes del Cuero, ¿no? De manera tal que al incursionar hacia el norte, hacia la zona de territorios de blancos, de huincas, como decía el ranquel, los ranqueles pasaban por acá y acampaban eventualmente y descansaban, pero por supuesto que abrevaban agua en la laguna del Cuero, que es la laguna de agua potable, ¿no? Esta es agua salada. Agua salada. Sí. Y nunca los indígenas elegían no sé, por supuesto. las aguas saladas, sino más bien los reservorios de agua dulce. Exacto. Había, sí, eventualmente, sí, pequeños jagüelos, reservorios de agua dulce de lluvia, pero la laguna que nutre todo el bajo es de salinizada, ¿no? Y los indios, por supuesto, ellos necesitaban abrevar y a sus cabalgaduras, de manera que en ese sentido eran bastante claros y objetivos y se conocían muy bien la región. Estas cartas y estos mapas que usted
nos muestra son anteriores, por supuesto, a la llegada del ferrocarril y muestran la ruta de Mansilla. Claro, acá está todo un plano que hizo precisamente Lucio B. Mansilla, hizo planificación para llevar a Nabucco a donde estaban el contenido de su viaje, ¿no es cierto? Lo hizo él y está firmado y todo acá, ¿lo ves? Y aquí también figuran en esta carta, en esta hoja de ruta, la Nacional, los alfalfares, claro, la penca. como hacer, claro, en el nombre indígena tenemos zorro colgado, un nelo, la mula colorada, todo eso correspondía a esa zona ahí de estaciones, la Nacional, la penca, Malmen. De Malmen, de la misma estación de Malmen, de la destruida estación, nace una calle al sur-sur. Esa calle va a la laguna Rálico, a la famosa laguna Rálico. 1,5 leguas más al oeste está la estación La Nacional. Desde allí nace otra línea, otra calle que va directamente a la laguna de Tromenco, Tromen de Totora, agua, ¿no es cierto?, a la laguna de las Totoras. Siguiendo ese camino, para mí es maravilloso, es algo que habría que estudiarlo con más profundidad, algo así. Si vos seguís ese camino de la Nacional y vas a Tromencó, la laguna, después si seguís derecho, ahí empiezan los médanos y los bosques del cuero, los famosos montes del cuero que no han dejado nada, y lo denuncio, porque ese tendría que haber sido un patrimonio nacional de esos montes. Vos viste, ahí tengo una fotografía que saqué de un caldén que está al lado de la ruta. Es inmenso, eso tiene 400 años por mi parte, debe tener más, vais a saber cuánto. Una reliquia. Una reliquia, no lo puede romper, no lo puede cortar. Las causas que originaron el despoblamiento y la desintegración de las comunidades respondieron a políticas socioeconómicas sucesivas, tales como el cierre de estaciones del ferrocarril, el trazado y pavimentado de rutas alejadas de los viejos caminos de tierra y el levantamiento de servicios esenciales como oficinas postales y dependencias públicas. Donde la cruz del sur señala el rumbo, donde la tierra larga es lozanía. Al doctor Delmar Cámpora, abogado, poeta, investigador, cantor, hombre documentado, a quien agradecemos su compañía en el viaje, animado por sus coplas, relatos y referencias, en síntesis, sugestivas historias. Sin un reproche. Y la historia dice que por allí en la lejanía han quedado los cuerpos de 2 soldados desertores fusilados. Sí, en realidad son 3 soldados los que están sepultados en esta región, no se sabe exactamente dónde. Esto fue con bastante posterioridad al viaje de Mansilla, ya en el año 79. En esa marcha que hizo, fue la última expedición punitiva que hizo el coronel Racedo hacia Tolderías Ranqueles, ya en cumplimiento de la famosa campaña del desierto que había programado Roca. A Racedo le tocó comandar en esa ocasión la columna del centro, que partía desde lo que hoy es Villa Sarmiento, donde era el Fuerte Sarmiento, y acompañado al mando de 80 soldados, iba acampando a medida que en este largo trayecto necesitaba descansar la tropa y la caballada, y ese día 18 de abril habían acampado en horas del día anterior, al 18 de abril a la madrugada, a la hora del toque de Diana, como dice en su obra, que es esta que tengo aquí, que es el libro de marcha, del diario de marcha, donde día por día él relata
como es también impuesto por el hábito militar, ¿no es cierto?, todos los acontecimientos que se suceden en la marcha, ¿no? Y ese día 18 de marzo, de abril, a la mañana temprano, al toque de Diana faltaban 2 soldados de la tropa que formó para pasar revista. Eran los soldados Lino Orozco y Clemente Lucero, 2 jóvenes de entre 20 y 24 años de edad, que faltaban con sus cabalgaduras, con sus caballos, con su carabina Remington, que era el arma reglamentaria que estaba provista, con sus municiones. Y obviamente, al verificarse el hecho, se tuvo conciencia que se trataba de un acto de deserción, lo cual era muy común en aquella época, si uno lo entiende y lo analiza con un criterio objetivo. Eran fuerzas que estaban formadas por tropas reclutadas compulsivamente por la ley de reclutamiento, y para una campaña muy riesgosa y en circunstancias muy adversas. Hay que acordarse que en abril, en aquella época, ya hacía mucha temperatura bajísima, y muchos grados bajo cero, de manera que el frío era uno de los enemigos cotidianos, además del ranquel, que no hacía más que defender su territorio y su existencia. Y por otra parte, a veces el hecho de contraer en contacto con los ranqueles algunas enfermedades contagiosas como la viruela, que también sembró muchas... Mortal. Sí, 28 soldados víctimas tuvo en esta tropa y en esa marcha Racedo, un poco más al sur. Pero en esa ocasión los soldados fueron mandados a perseguir, los desertores, y como relata Racedo, organizó una partida que los persiguió a pocos metros, habla de 20 cuadras, dice él, diríamos algo así como 2.000 metros, 20.000 metros, diríamos, ¿no es cierto?, de aquí de la laguna de Tromén, donde estaba acampada la tropa. Vieron a 2 jinetes que volvían al lugar de partida. Evidentemente eran los desertores que se habían equivocado, habían extraviado y volvían al lugar de partida. Cuando advirtieron que venía una partida montada que los venía a perseguir, volvieron grupas hacia el sur, hasta donde presumían que eran las tolderías ranqueles, y uno de los soldados de la tropa que perseguía, de la patrulla que perseguía, que estaba mejor montado, un cabo de apellido González, se adelantó demasiado hacia los desertores. Uno de ellos detuvo la marcha, sacó su carabina Remington y lo abatió de un balazo. Esa demora permitió que los capturaran. Fueron traídos al campamento, se constituyó Consejo de Guerra, atento lo dispuesto por el Código de Justicia Militar, que por supuesto penaba como corresponde al hábito militar, por supuesto, no a los que pensamos distintos, pero así está la ley militar. La deserción es penada con la pena de muerte, y en este caso agravada por el hecho de que los desertores habían además habían matado a un camarada de armas, ¿no es cierto? Bueno, se constituyó el Consejo de Guerra que los iba a juzgar, se le asignaron 2 alféreces de la tropa en carácter de defensores. El padre Bentivoglio, que era un cura de capellán que acompañaba a la tropa, era de Río Cuarto, fue quien les dio los auxilios espirituales. La defensa muy poco pudo hacer, más que pedir clemencia ante la contundencia de los hechos cometidos por los muchachos. Racedo cuenta cuando le llevaron la sentencia para que él la ratifique, la apruebe o la desapruebe, sentencia de muerte naturalmente, que condenaba a los reos a ser fusilados al día siguiente, al día 19 de la mañana de abril siguiente, a las 7:45, 8 menos cuarto de la mañana diríamos, ¿no? Apenas empezaba a aclarar. Y dice Racedo en un párrafo muy conmovedor que cuando él recibió la sentencia sintió la contingencia, la doble contingencia de, por un lado, hacer cumplir la sentencia para evitar que se repita el mal ejemplo y se aplique el debido castigo a los que habían incurrido en semejante delito militar, pero por otro lado también decretar la muerte de unos a los que seguramente los vinculaban lazos afectivos con seres queridos. No obstante lo cual, dice, puse al pie de la sentencia el cúmplase de práctica. Y hay un párrafo que, si vos me permitís, Graciela... Sí, porque se descubre un lado, lo decíamos recién, doctor, ciertamente sentimental de un militar en su hoja de ruta. Por lo menos humano, ¿no? Sí, Cabe aclarar que esa eventual humanidad que pudo haber tenido con sus camaradas de armas que iban a ser ejecutados, por supuesto, en general no lo tuvieron con los ocupantes originarios que fueron... Pero eso es una historia revisable de siempre, ¿no? Bien. Acá dice, por ejemplo, abril 19... Amaneció el día 19 de abril y el capellán se trasladó nuevamente al lado de los que en pocos minutos más debían entrar en los dominios desconocidos del no ser. El teniente coronel don Benito Meana mandaba el cuadro. A las 6:45 estaban ya las fuerzas en el lugar donde debía ejecutarse la sentencia. A las 7, los reos, escoltados por la guardia de la capilla, mandada por el teniente Nogueira, llegaron al cuadro llevando a su lado al reverendo padre Pío, que con voz conmovedora
los exhortaba a la conformidad con el castigo y al arrepentimiento de sus culpas. Ni Orozco ni Lucero manifestaban alteración en sus tostados semblantes. Hincados al pie de la bandera, cabe aclarar que, según el rito militar, a la hora de la ejecución debe hacerse al pie de la bandera, por lo tanto habían izado la bandera nacional. Al pie de la bandera, escucharon la lectura de su sentencia impasibles. Enseguida fueron conducidos al punto de la ejecución y después de haberles a ambos vendados la vista y ordenándoles que se pusieran de rodillas, el fraile, que permanecía siempre a su lado, empezó a rezar el credo. Se escuchó luego una descarga y los cuerpos de estos desgraciados cayeron para no levantarse más. Todas las fuerzas desfilaron por delante de los cadáveres y se retiraron después a sus respectivos campamentos. Se hizo cavar una sepultura y se depositaron en ellos los restos de los que serían, para lo sucesivo, el ejemplo preservador de los demás. Bueno, y así después continúan con su marcha, y el hecho histórico objetivo es que en este lugar donde estamos, en un lugar que no conocemos, que no sabemos y sería prácticamente imposible de detectar, están sepultados 3 soldados, 2 que fueron ejecutados y el cabo que habían abatido ellos. Que pereció a manos de Orozco y Lucero. Y Lucero, exactamente. Que eran así puntanos. Que, bueno, esta es una historia que los que amamos y creemos que hay que reivindicar y conocer y profundizar la historia regional, es una historia que atesoramos, porque si bien triste, es parte de esa historia tan desatendida que tenemos quienes hemos nacido en estos lugares, ¿no? En esta región. En Tromencó y con el doctor Delmar Cámpora aprendimos que los muertos desempeñan para la historia un papel mucho más importante que atar los vivos al pasado. Apenas una breve travesía que nos permitió resignificar recuerdos. Hoy, desde el ayer, un laberinto donde buscamos con ojos apasionados la memoria y el pasado.